Bienvenidos a la impartición del curso referente a la norma oficial mexicana 017 emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que a la letra dice equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo. Comenzamos. El equipo de trabajo está conformado por instructores, estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial de cuarto, sexto y octavo semestre. Y los instructores son Juan Antonio Hurtado Villegas, Cristel Montserrat León Vallejo, Nancy Patricia Patlán Jaramillo, Karen Estefanía Palafox Ramírez, Sergio Arturo Hernández Jaramillo, Lisbeth Ramírez Troncoso, Edgar Guadalupe López Murrieta, Nelly Guadalupe Gómez Hernández, Cristina Arroyo Caudillo, Alberto Buenrostro Mosqueda. Todos ellos han sido capacitados sobre cómo ser instructores y además obtuvieron su acreditación ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sobre las normas a impartir. Y su servidora Claudia Rivera Domínguez, ingeniera industrial, maestra en administración, actualmente cursa un doctorado en innovación, investigadora sobre temas de seguridad industrial y está dada de alta como agente capacitador externo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hablemos del objetivo del curso. Al término del curso, el participante conocerá la estructura de la norma 017 para establecer los requisitos mínimos de selección, adquisición que proporcione a los trabajadores el equipo de protección personal, logrando el cumplimiento normativo aplicable. Eso es lo que ustedes van a aprender en este curso. En cuanto al contenido, será abordado en 12 capítulos, que son los capítulos de la norma, y este curso es teórico-práctico. A partir del capítulo 5, que habla de obligaciones del patrón, ustedes van a ver aplicación. ¿Qué significa esto? Del capítulo 1 al 4, teoría. Capítulo 5 es teoría, ejemplos, aplicación. Del 6 en adelante, actividades de aplicación de cómo debemos de cumplir esos requisitos y obligaciones para evitar sanciones administrativas y económicas por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El curso tiene una duración de 30 horas teórico-prácticas, sumando las actividades del portafolio de evidencias que estarán desarrollando durante el curso, y se les dará un plazo de más días para que puedan entregar estas actividades y sumar sus horas. Ahora que ya conoces sobre qué trata este curso, te voy a preguntar lo siguiente. ¿Qué esperas de él? Reflexiónalo, te voy a dar unos segundos. ¿Ya lo pensaste? Muy bien. Si aún tienes la duda de querer aprender o por qué estás aquí, este es mi momento de convencerte. ¿Qué te ofrecemos? Te ofrecemos un curso gratuito, número 1. Número 2, te ofrecemos un curso grabado en plataformas digitales en nuestro canal de Rivera Consulting en YouTube y nuestra página de Rivera Consulting en Facebook. Así que podrás consultar el contenido las veces que quieras, y también lo estaremos impartiendo de forma presencial en el Tecnológico de Guanajuato. Tendrán acceso a los instructores tanto de forma virtual como de forma presencial y podrán consultar todas sus dudas. Van a desarrollar actividades de aplicación de cómo documentar esas obligaciones del patrón para evitar incumplimientos ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y si te registraste en nuestro evento del Día de la Seguridad y Salud Ocupacional como estudiante, pues tendrás derecho a una constancia
en caso de aprobar el curso. Muy bien, piénsalo bien. ¿Quieres aprender? ¿Qué estás dispuesto a hacer para lograr el conocimiento? Piénsalo. Muy bien, felicidades. Acabamos de celebrar nuestro contrato de aprendizaje. Comenzamos. Hablemos de los beneficios del curso. Si eres, por lo regular, la mayoría que entre estos cursos son ingenieros industriales. Esto les va a aportar demasiado a su CV porque la seguridad industrial es uno de los temas muy demandados en la industria cuando ustedes egresan. Si no eres ingeniero industrial y eres de otra profesión, también tienes una ventaja competitiva. Son temas sumamente demandados. Vas a adquirir conocimientos técnicos sobre la norma 017 para poder proporcionar equipo de protección personal a los trabajadores, evitando que sufran accidentes. Si eres estudiante, pues vas a obtener una constancia de valor curricular y puntos de desarrollo humano. Y si tú eres un público en general que nos estás contactando en nuestro canal de Rivera Consulting, felicidades. Tienes acceso gratuito a esto y puedes consultarlo las veces que quieras y para nosotros es un placer. Pero para los que están inscritos a nuestro evento, derivado de nuestro evento del Día de la Seguridad y Salud Ocupacional por el Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato, deben de respetar ciertas reglas. Deben de asistir al 100% del pase de lista. Respetar los horarios. Si fue presencial tu curso, será impartido este 27 de abril a partir de las 10 de la mañana con una duración de 5 a 6 horas ininterrumpidas y se les darán varios días para que puedan entregar el portafolio de evidencias que son de las actividades prácticas de aplicación, para que puedan sumar un total de 30 horas y así puedan acreditar el curso y obtengan su constancia. Por favor, se les pide totalmente respeto a los instructores, ya que ellos están dedicando toda la mejor energía para que ustedes aprendan. Y para cerrar este encuadre, ¿cómo vamos a evaluar su aprendizaje para que obtengan la constancia? Se va a realizar una evaluación diagnóstica que va a tener una ponderación del 10%. Ustedes van a realizar un portafolio de evidencias con todas las actividades de aplicación que se les soliciten desarrollar durante el curso y van a tener una ponderación del 50%. Y el pase de lista, si es que es presencial y bajo registro, ya sea bajo la modalidad presencial o virtual, va a tener una ponderación del 10%. Y por último, para cerrar, se hará una evaluación final con una ponderación del 30%. Te agradezco que sigas hasta aquí. Ya tienes bien claro qué es lo que vas a ver en este curso. Comenzamos. Hola, mi nombre es José Enrique Tovar Villanueva, soy egresado de la carrera de Ingeniería Industrial y también ex integrante del proyecto Formación de Instructores. Quiero invitarlos a que formen parte de este Día de la Seguridad y entren a los cursos, ya que aprenderán mucho. Yo, como parte de mi experiencia, quiero platicarles que gracias a lo que aprendí durante este proyecto, me he desarrollado en el ámbito profesional de una mejor manera. Quiero platicarles que actualmente me desempeño como asistente administrativo del Departamento de Seguridad y planta concentradora de una compañía minera, en la cual la mayor parte de mis actividades se ven relacionadas con la seguridad. Gracias al proyecto y a los cursos que yo tomé, me desarrollo de una mejor manera, mis actividades se me hacen menos pesadas y puedo aportar grandes ideas en cuanto a seguridad. Así que, de verdad, aprovechen y participen, aprendan. Traten de que esto les sirva como una catapulta y traten de ir más allá. No queda más que decir, aprovechen lo que la maestra Claudia Rivera y los integrantes del equipo les están ofreciendo, ya que son herramientas que les van a servir en un futuro.
Para iniciar este curso deberá realizar la evaluación diagnóstica con una duración de 60 minutos, la cual pondrá a prueba tus conocimientos previos acerca de la NOM 017 STPS 2008. El objetivo de la presente norma es que el patrón seleccione, adquiera y proporcione a sus trabajadores el equipo de protección personal correspondiente para así protegerlos de los daños físicos y a su salud durante su jornada laboral. El campo de aplicación de esta norma es aplicable a todos los centros de trabajo dentro del territorio nacional de México, siempre y cuando requiera el uso del equipo de protección personal para proteger a los trabajadores contra los riesgos que desarrollan sus actividades laborales. Ejemplos de centros de trabajo podría ser la industria minera, la petrolera, la automotriz e inclusive puede ser usada en cuerpos heroicos de bomberos. La presente norma también toma como referencia a otras normas, como lo es la NOM 026 STPS 2008 de colores y señales de seguridad e higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías, la cual nos dice que existen 4 tipos de señales. Estas se dividen en colores, el cual el primer color es el azul, que indica obligación, el rojo, que nos indica prohibición, el amarillo, que nos indica alguna precaución, y el verde, que nos da alguna información o una indicación. La principal función de la NOM 026 dentro de la NOM 017 es informar a los trabajadores de qué equipo de protección personal se debe utilizar. Esto se informa mediante las señales de obligación, que vienen en color azul. Estas nos indican, pues sí, el equipo de protección personal que deben usar para cada área. No se usa el mismo para cada área porque todas las áreas son diferentes y se llevan a cabo actividades diferentes. Y pues bueno, todo esto es con la finalidad de salvaguardar la integridad física del personal. Continuando con la parte de referencias, ahora hablaremos de la NOM 113 STPS 2009. Esta nos habla acerca del equipo de protección personal, del calzado de protección, su clasificación, especificaciones y métodos de prueba. Esta referencia de la NOM 017 nos interesa ya que nos habla acerca de la clasificación justamente del calzado. Esta clasificación la veremos a continuación. Como podemos observar, inicialmente hablaremos del tipo de clasificación ocupacional. ¿Este a qué se refiere? Este se refiere a aquel que está destinado a usarse en actividades de trabajo donde el usuario esté expuesto únicamente o básicamente a riesgos menores, tales como cortaduras, laceraciones, golpeteo, entre otros tipos, y que no requiere de alguna característica especial de protección, como lo veremos en las siguientes. El tipo de calzado número 2 es calzado con puntera de protección, y este es el que está destinado a la protección integral de los dedos de los pies, donde existen riesgos de impacto y compresión. El tipo de calzado número 3 es el calzado de protección dieléctrico. Este es aquel que está destinado a proteger al usuario contra riesgos de choque eléctrico. El tipo 4 es el calzado de protección metatarsal. Este es el que está destinado a proteger el empeine del pie contra riesgos de impacto directo al metatarso, y además de cubrir el riesgo de tipo 1, que es el ocupacional. Y el tipo de protección número 5 es el calzado de protección conductivo, que es aquel que está destinado a disipar la electricidad estática del cuerpo al piso para reducir la posibilidad del inicio de una combustión de mezclas explosivas o sustancias inflamables. El tipo de calzado número 6 es el de protección resistente a penetración, y este es destinado a proteger la planta del pie del usuario contra objetos punzocortantes,
que pueden traspasar la suela del calzado. El tipo de protección número 7 es el calzado de protección antiestático. Este es el que está destinado a reducir la acumulación de electricidad estática, disipándola del cuerpo al piso, manteniendo una resistencia lo suficientemente alta para ofrecer al usuario una protección limitada contra un posible riesgo de choque eléctrico. Continuando con las referencias, ahora hablaremos de la NOM 052/2005, que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. ¿Para qué nos sirve esta referencia dentro de la 017? Básicamente esta norma nos habla de las características que debe contener un residuo para que se considere peligroso. ¿Cuáles son estas características? Bueno, estas características es que el residuo sea corrosivo, reactivo, explosivo, toxicidad en el ambiente, inflamabilidad o que sea biológico infeccioso. Una vez que identificamos que hacemos uso o manejo de residuos peligrosos, es conveniente que el patrón pueda identificar el tipo de equipo de protección personal que se requiere para realizar el trabajo. De acuerdo con la NOM 017 STPS, rige todos los equipos de protección personal que se deben utilizar para las situaciones donde existan riesgos físicos derivados del propio trabajo. Evidentemente, una instalación fotovoltaica necesita de ciertos cuidados, pues puede presentar riesgos mecánicos y eléctricos. Esto nos conlleva a prestar atención en la protección mediante cascos de seguridad. Los cascos deben cumplir con las indicaciones dadas por la NOM 115 STPS 2009, la cual nos habla sobre la seguridad, equipo de protección personal, cascos de protección, clasificación, especificaciones y como tal, métodos de prueba. Es importante recalcar que la NOM los clasifica e identifica según el grado de protección que ofrecen. Pues existen 3 clases de cascos. El de clase G son aquellos cascos generales que deben reducir la fuerza de impacto de objetos en caída y el peligro de contacto con conductores energizados a baja tensión eléctrica de aproximadamente hasta 2200 voltios, base a tierra. Los de clase E son aquellos cascos dieléctricos que deben reducir la fuerza de impacto de objetos en caída y el peligro de contacto con conductores energizados a alta tensión eléctrica de hasta 20.000 voltios, base a la tierra. Y por último, y no menos importante, tenemos la clase C, que son aquellos cascos conductores que deben reducir la fuerza de impacto de objetos en caída. Cabe recalcar que esta clase no provee protección contra el contacto con conductores eléctricos y adicionalmente, debido a que el casco de clase C no provee protección contra riesgos eléctricos, deben emplearse únicamente en lugares en donde el riesgo eléctrico sea nulo. Las partes importantes de los cascos son la concha, el barbiquejo, la víscera y el taquilete, que nos ayudará como una suspensión de tener esa protección de ajustarlo en la cabeza y asegurarnos de traerlo puesto de la mejor manera correcta. La NOM 116 STPS 2009 nos habla acerca de la seguridad, equipo de protección personal, respiradores purificadores de aire de presión negativa contra partículas nocivas, especificaciones y métodos de prueba. Los respiradores purificadores de aire de presión negativa contra partículas se clasifican de acuerdo con su tipo de la siguiente manera. La clase N
nos habla sobre que se deben usarse en aquellos lugares de trabajo donde no existan aerosoles de aceite. La clase R están diseñados para retener cualquier partícula, entre ellas las partículas con base aceite, limitados a un uso máximo de 8 horas, cuando sean empleados en presencia de aerosoles de aceite. Y por último tenemos la clase P, que estos están diseñados para retener cualquier partícula, entre ellas las partículas con base aceite, y no tienen limitantes de tiempo de uso más que los marcados por saturación de filtro. Es indispensable que el patrón o encargado de seguridad identifiquen el tipo de respirador adecuado para tales actividades, pues no todos protegen contra los mismos peligros. La presente norma cuenta con las siguientes definiciones. Número 1. Autoridad de trabajo. Estas son las unidades administrativas competentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que realizan funciones de inspección en materia de seguridad e higiene en el trabajo. La siguiente definición es el equipo de protección personal, EPP, el cual es un conjunto de elementos y dispositivos diseñados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades que pudieran ser causados durante el periodo laboral. Y la siguiente definición es disposición final. Estas son las medidas que se le aplican al equipo de protección personal deteriorado, de tal manera que sea una garantía de que éste ya no se volverá a utilizar como protección para el trabajador. Este se refiere al destino final que se le da al equipo de protección personal una vez que éste ya no es útil. De acuerdo con el punto 5.1, nos indica que el patrón debe mostrar a la autoridad del trabajo, cuando ésta así lo solicite, todos aquellos documentos que la presente norma le obligue a elaborar o poseer. Esto quiere decir que se debe contar con la evidencia física o documental de los requisitos que establece tal norma. Durante 5.2, identificar y analizar los riesgos de trabajo a los que están expuestos los trabajadores por cada puesto de trabajo y área del centro laboral. Esta información debe registrarse y conservarse actualizada mientras no se modifiquen los implementos y procesos de trabajo, con al menos los siguientes datos: tipo de actividad que desarrolla el trabajador, tipo de riesgo de trabajo identificado, región anatómica por proteger, puesto de trabajo y por último el equipo de protección personal requerido. Recuerda que esta obligación del patrón requiere de una comprobación documental. 5.3. Determinar el equipo de protección personal que deben utilizar los trabajadores en función de los riesgos de trabajo a los que puedan estar expuestos por las actividades que desarrollan o por las áreas en donde se encuentran. En caso de que en el análisis de riesgo se establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo con características de protección, esto será considerada equipo de protección personal. El patrón puede hacer uso de las tablas contenidas en la guía de referencia de la presente norma para determinar el equipo de protección personal para los trabajadores y para los visitantes que ingresen a las instalaciones o áreas donde existan señales de uso obligatorio del equipo de protección personal específico. Esta obligación del patrón también requiere de una comprobación documental. De acuerdo con la guía de referencia en la presente NOM, nos encontramos con la tabla A1, que es la determinación del equipo de protección personal, donde nos indica la clave y región anatómica, así como la clave y equipo de protección personal y el tipo de riesgo en función de la actividad que va a desarrollar el trabajador. Como número 1 tenemos la cabeza y el equipo de protección tenemos el A, que es el casco contra impacto, para aquel riesgo de que sea golpeado por algo que sea una posibilidad de riesgo continuo inherente a su actividad. B,
casco dieléctrico, para aquel riesgo a una descarga eléctrica considerando el alto o bajo voltaje. Y los cascos son diferentes. Recordemos que en la NOM 115 STPS 2009 hablamos sobre la clasificación que existía sobre los cascos. En este caso entraría el casco dieléctrico y el casco general. Recordemos que el casco general era para el bajo voltaje, que solamente era de 2200 voltios, y para el casco dieléctrico era para alto voltaje hasta 20.000 voltios. Fase a tierra. El C son las capuchas, que es para aquella exposición a temperaturas bajas o exposición a partículas, para la protección con una capucha que puede ir debajo del casco de protección personal. 2. Ojos y cara. Como clave y equipo de protección personal tenemos el inciso A, que es el anteojos de protección para que el riesgo de protección de partículas o líquidos. En caso de estar expuesto a radiaciones, se utilizan anteojos de protección contra la radiación. B. Gogles, para que el riesgo de exposición a vapores o humos que pudieran irritar los ojos o partículas mayores a alta velocidad. C. Pantalla facial. Se utiliza también cuando se expone a la proyección de partículas en procesos tales como esmerilado o procesos similares para proteger ojos y cara. D. Careta para soldador, que es específico para procesos de soldadura eléctrica. Y por último tenemos el inciso E, que son las gafas para soldador, que es específico para procesos con soldadura autógena. 3, que son la región anatómica, los oídos. El equipo de protección personal tenemos como inciso A los tapones auditivos para la protección contra riesgo de ruido de acuerdo al máximo especificado en el producto o por el fabricante. Y como inciso B tenemos las conchas acústicas, que es el mismo caso del inciso A. 4. Región anatómica, el aparato respiratorio. Y el equipo de protección personal tenemos como inciso A el respirador contra partículas. Este es para la protección contra polvos o partículas en el medio ambiente laboral y que representan un riesgo a la salud del trabajador. Inciso B. Respirador contra gases y vapores. Para la protección contra gases y vapores, considerando que hay diferentes tipos de gases y vapores para los cuales aplica también diferentes tipos de respiradores, incluyendo para gases o vapores tóxicos. Inciso C, mascarilla desechable, que es una protección sencilla contra polvos. Y por último tenemos el inciso D, que es el equipo de respiración autónomo. Se utiliza cuando el trabajador entra a espacios confinados o cuando un respirador no proporciona la protección requerida. 5. Extremidades superiores. Como equipo de protección personal tenemos los guantes contra sustancias químicas, que es para aquel riesgo por exposición o contacto con sustancias químicas corrosivas. Inciso B, guantes dieléctricos para la protección contra descargas eléctricas, considerando que son diferentes guantes dependiendo de la protección, ya sea alta o a baja tensión. Inciso C, guantes contra temperaturas extremas, que es el riesgo por exposición a temperaturas bajas o altas. Inciso D, guantes, que existe una gran variedad de guantes, ya sea de tela, carnaza, piel, PVC, látex, entre otros, dependiendo del tipo de protección que se requiere o actividades expuestas a corte, vidrio, etc. Y por último tenemos el inciso E, que nos indica las mangas, que se utilizan cuando es necesario extender la protección de los guantes hasta los brazos. 6. Tenemos la región anatómica, lo que viene siendo el tronco. El equipo de protección personal, el inciso A es el mandil contra altas temperaturas, por aquel riesgo por exposición a altas temperaturas cuando se puede tener contacto del cuerpo con algo que esté a alta temperatura.
el inciso B, mandil contra sustancias químicas, que es el riesgo por exposición a sustancias químicas corrosivas cuando se puede tener contacto del cuerpo con este tipo de sustancias. C, overol, que es la extensión de la protección en todo el cuerpo por posible exposición a sustancias o temperaturas, considerando la facilidad de quitarse la ropa lo más pronto posible cuando se trata de sustancias corrosivas. D, la bata, para la protección generalmente usada en laboratorios u hospitales. Inciso E, que es la ropa contra sustancias peligrosas, que es un equipo de protección personal que protege cuerpo, cabeza, brazos, piernas, pies, cubre y protege completamente el cuerpo humano ante la exposición a sustancias altamente tóxicas o corrosivas. 7. Extremidades inferiores. Y como equipo de protección personal tenemos el calzado ocupacional para proteger a la persona contra golpes, machacamientos, resbalones, entre otros. Inciso D, calzado contra impactos para protección mayor que la del inciso anterior, contra golpes que pueden representar un riesgo permanente en función de la actividad desarrollada. Inciso C, el calzado conductivo, que es para la protección del trabajador cuando es necesario que se elimine la electricidad estática del trabajador y que son generalmente usadas en áreas de trabajo con manejo de sustancias explosivas. Inciso D, el calzado dieléctrico, que es para la protección contra descargas eléctricos. Inciso E, el calzado contra sustancias químicas, que es para la protección de los pies cuando hay una posibilidad de tener contacto con algunas sustancias químicas y se debe de considerar la especificación del fabricante. Inciso F, las polainas, para la extensión de la protección que pudiera tenerse con los zapatos exclusivamente. Y por último tenemos el inciso G como las botas impermeables, que generalmente son utilizadas cuando se trabaja en áreas húmedas. Por último tenemos la región anatómica considerada como otros. Y como equipo de protección personal tenemos el equipo de protección contra caídas de altura, que esta es específica para proteger a trabajadores que desarrollen sus actividades en alturas y entrada a espacios confinados. Y por último tenemos el inciso B, que es para el equipo brigadista contra incendio. Este es específico para proteger a los brigadistas contra altas temperaturas y fuego. Hay un equipo adicional en función de las actividades de rescate a realizar. Y bueno, con ayuda de la tabla A1 que acabamos de ver, vamos a determinar el equipo de protección personal que debe de usar un electricista. Entonces tenemos la tabla A2, que es el equipo de protección personal por puesto de trabajo. El puesto de trabajo que vamos a determinar, el puesto de trabajo es electricista y vamos a determinar su equipo de protección personal. Entonces aquí nos viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es 7, 8, que son las regiones anatómicas que acabamos de ver, y los incisos que vienen es la clave del equipo de protección personal. Por lo tanto, en el número 1, que es lo que viene siendo la región anatómica de la cabeza, nosotros vamos a utilizar lo que viene siendo el casco dieléctrico, que viene siendo el inciso C. En la región anatómica número 2, que viene siendo ojos y cara, vamos a hacer uso de protección de anteojos, que es el inciso A. También en la región anatómica número 5 vamos a hacer uso de guantes dieléctricos, que viene siendo el inciso número B. Y en el inciso 6, región anatómica 6, es lo que viene siendo la región anatómica del tronco, en lo que vamos a hacer uso de un overol, que es el inciso C. La región anatómica número 7 es sobre el calzado, y aquí vamos a hacer uso de calzado dieléctrico. Y por último tenemos como región anatómica de otros,
que vamos a hacer uso de un arnés, porque generalmente los electricistas hacen trabajos en alturas. Y así quedaría determinado el equipo de protección personal para un electricista. Espero que haya quedado claro, entendible y que te sea de gran utilidad para la determinación del equipo de protección personal. Actividad número 1. Con ayuda de la tabla A1 de la guía de referencia de la norma 017, vas a determinar el equipo de protección personal que debe usar un minero, un soldador, un bombero, un limpiacristales en alturas y también un controlador de plagas. Aquí te dejo la tabla A2 para determinar como tal el equipo de protección personal y la actividad tiene una duración de 60 minutos. En el apartado 5.4 de obligaciones del patrón, nos habla acerca de proporcionar el equipo de protección personal que cumpla con las siguientes condiciones. Estas condiciones son inicialmente que el equipo de protección debe de atenuar la exposición a agentes de riesgo al trabajador. Este equipo de protección debe de ser de uso personal, además debe de estar acorde a las características físicas del trabajador. Y finalmente debe de tener en cuenta las instrucciones o los procedimientos del fabricante para su uso, su limpieza, las limitaciones, el mantenimiento, resguardo y disposición final de este equipo de protección personal. Es importante mencionar que en el procedimiento para la evaluación de la conformidad, este requerimiento se comprueba de manera física y documental. ¿Por qué física y por qué documental? Principalmente porque física es una vez que se le entrega al trabajador el equipo de protección, se entrega de manera física y de manera documental se corrobora que realmente esto sucedió con las condiciones que mencionamos anteriormente. Tomando en cuenta el punto anterior, es momento de realizar el ejemplo número 3. Este ejemplo está basado en la comprobación documental de entrega de equipo de protección personal a los trabajadores. Este ejemplo se muestra a continuación. Y dice, el patrón puede dar cumplimiento con un documento de entrega de equipo de protección a utilizar por puesto de trabajo, en el cual señale las características técnicas del equipo y este debe ser firmado por el trabajador. En este formato podemos observar que se toma en cuenta el nombre del trabajador, la fecha de entrega, el tipo de equipo, la firma y las observaciones. En el primer ejemplo podemos ver que al trabajador Mario Gómez Pérez se le entregó el equipo de protección el día 19 de abril del 2022, en el cual se le entregó el chaleco, lentes, guantes, no se le entregaron tapones, se le entregó la mascarilla, el casco y los zapatos. Se realizó su firma y él tiene como observación que no se le asignó el equipo de protección personal completo. Por el contrario, a su compañera Carla Mares Rocha se le entregó el mismo día el equipo de protección, pero a ella se le entregó su equipo de protección completo y ella en sus observaciones pone justamente esto, que sí se le entregó el equipo de protección personal. Y es así como se puede dar cumplimiento a este requerimiento de las obligaciones del patrón. En el apartado 5.5 nos habla que el trabajador está obligado a comunicar a los trabajadores el riesgo a los que están expuestos. Dentro de esta comunicación de riesgos hay que tener en cuenta que se debe de hablar del tipo de puesto, el tipo de actividad que se va a desarrollar dentro del puesto, el tipo de riesgo y también la región anatómica o área del cuerpo que se debe de proteger, además del equipo de protección que el trabajador debe portar para desarrollar sus actividades. Dentro del procedimiento para la evaluación de la conformidad, se debe de tener en cuenta que esta comprobación debe ser de manera documental y que el patrón debe presentar evidencias como videos, cartelones, trípticos, boletines u otros. A continuación te muestro el ejemplo número 4 en el que veremos cómo el patrón puede evidenciar que realmente se le informó de los riesgos a los que está expuesto el trabajador.
Recordemos que este tipo de evidencia debe de ser documental. En este ejemplo se mostrará como evidencia un tríptico en el que se verán los riesgos del trabajo de soldadura. Como podemos observar, en este tríptico hacemos preguntas como ¿qué hace un soldador? ¿A qué riesgos está expuesto el soldador? ¿Qué consecuencias trae el no usar el equipo de protección personal? ¿Qué áreas anatómicas se deben proteger? Y cómo podemos prevenir los riesgos mediante el uso de protección personal. Y es así como podemos obtener la evidencia documental que avala que el patrón realmente está informando a sus trabajadores el tipo de riesgo a los que están expuestos. En el apartado 5.5.1, el patrón tiene la obligación de comunicar a los contratistas los riesgos y las reglas de seguridad en el área donde van a desarrollar sus actividades. Para la evaluación de la conformidad, hay que tener en cuenta que esta comprobación debe de ser también documental y el patrón debe mostrar evidencias que pueden ser videos, cartelones, trípticos, boletines u otros. En el ejemplo número 5 mostraremos la información documental que el patrón debe demostrar a los contratistas para informarles acerca de los riesgos que están expuestos y las reglas de seguridad que deben seguir para realizar su trabajo. Siguiendo con el ejemplo anterior del tríptico que informa los riesgos para trabajos en soldadura, podemos obtener que también es uno de las formas de poder comunicar a los contratistas a qué riesgos están expuestos, y también nos informa qué consecuencias hay de no usar el equipo de protección personal. A esto se le añade las reglas de seguridad para el trabajo, en las que en este caso se informa del riesgo de incendio, de ventilación y de humedad. Un ejemplo de una regla es nunca soldar donde hay material inflamable. Con estos documentos podemos decir que cumplimos con ese requerimiento y obligación del patrón. En el apartado 5.5.2 nos habla de que el patrón debe de dar seguimiento a sus contratistas para que ellos porten el equipo de protección personal. Además, se debe de monitorear que se cumpla realmente con la norma 017 STPS 2008. En el procedimiento para la evaluación de la conformidad, este requerimiento se debe de evaluar de forma documental. En el ejemplo número 6 mostraremos la información documental que el patrón necesita para poder evidenciar que los contratistas cumplen con portar el equipo de protección personal y que cumplen con la norma 017. La forma de presentar evidencia se muestra a continuación. Esta información se presenta por medio de una lista de verificación donde se corrobora que los contratistas estén portando el equipo de protección personal que se les fue entregado. Esta lista de verificación cuenta con el área de trabajo, el número de trabajadores, el equipo de protección personal, si cumple o no aplica, y finalmente si tiene alguna de las observaciones, como podemos observar. Dentro de las obligaciones del patrón se encuentra en el punto 5.6 proporcionar a los trabajadores la capacitación y adiestramiento para el uso adecuado del equipo de protección personal. Esto con el fin de que los trabajadores sepan utilizarlo, cómo darle mantenimiento y que estos detecten cuando éste ya no sirva. Y pues bueno, el patrón cumple cuando presenta evidencias de que proporcionó a los trabajadores capacitación para el uso, resguardo, manejo y mantenimiento del equipo de protección personal mediante comprobación documental. Un claro ejemplo del cumplimiento de comprobación documental dentro del punto 5.6 de las obligaciones del patrón se encuentran los resultados de la capacitación, de los cuales se evalúan los conocimientos, aptitudes, habilidades y destrezas específicas requeridas para el uso, manejo, resguardo y mantenimiento del equipo de protección personal. Este documento con el fin de acreditar de que el trabajador recibió una capacitación y además de que éste aprobó de forma satisfactoria la capacitación
y es competente para usar el equipo de protección personal que le corresponde. Otro ejemplo para acreditar de que el patrón cumplió con el punto 5.6 de capacitación y adiestramiento para el uso y manejo de equipo de protección personal para los trabajadores es esta constancia llamada DS3, la cual se entrega al finalizar un entrenamiento o curso y es avalada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual no es un órgano certificador, por lo que no tiene valor curricular. Esta constancia comprueba que una persona ha adquirido una habilidad o conocimiento nuevo en el ámbito laboral. Se otorga después de una capacitación a través de una persona avalada ante la STPS como capacitador externo que cuente con capacitación previa sobre el curso que imparte y con la experiencia impartiendo el mismo. La constancia de S3 se otorga al haber tomado la parte teórica del tema o entrenamiento y comprobar que adquirió conocimientos mediante un test. Otro punto dentro de las obligaciones del patrón es el 5.7, en el cual es supervisar que durante la jornada de trabajo los trabajadores utilicen el equipo de protección personal. Este se comprueba mediante información documental y física, en donde el patrón cumple cuando da un recorrido a las áreas y anota en una lista de verificación que estos estén portando el equipo de protección personal según corresponda el área durante la jornada laboral. Un claro ejemplo de cumplimiento de información documental del punto 5.7 de las obligaciones del patrón, el cual es supervisar que durante la jornada de trabajo los trabajadores utilicen el equipo de protección personal. Para ello, el documento que se debe realizar es elaborar un checklist, el cual tiene como objetivo realizar controles para garantizar que no se les olvide portar el equipo de protección personal durante la jornada laboral y además garantizar que éste se esté portando correctamente en el área de trabajo indicada. Otro punto más que se encuentra dentro de las obligaciones de patrón es el 5.8, el cual es identificar y señalar las áreas del centro de trabajo en donde se requiera el uso obligatorio del equipo de protección personal. El patrón cumple cuando instala señales de uso obligatorio de equipo de protección personal según lo requiera cada área, y el tipo de comprobación es física. Un claro ejemplo de cumplimiento del punto 5.8 de las obligaciones del patrón es la señalética que informa de la aportación del equipo de protección personal para cada área. Estas deben colocarse en un punto visible y estratégico donde el trabajador operador las pueda ver. Obligaciones de los trabajadores. 6.1. El trabajador debe participar en la capacitación y adiestramiento que el patrón proporcione para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección personal. Es importante que el trabajador tenga la noción y conocimiento del uso adecuado del equipo de protección personal. 6.2. El trabajador debe utilizar el equipo de protección personal proporcionado por el patrón de acuerdo a la capacitación que recibieron para tal efecto. Cabe mencionar que la relevancia de que haga uso del equipo de protección personal el trabajador es con el fin de evitar posibles riesgos o peligros en las actividades laborales que desarrolle. 6.3. El trabajador debe revisar antes de iniciar, durante y al finalizar su turno de trabajo las condiciones del equipo de protección personal que utiliza. De no ser así, se está exponiendo a que el equipo de protección personal ya no cuente con un nivel considerable de protección y, como consecuencia, aumentan posibles riesgos en sus actividades laborales. 6.4. Informar al patrón cuando las condiciones del equipo de protección personal ya no lo protejan a fin de que se le proporcione mantenimiento o simplemente se le reemplace. Recuerda que todo equipo de protección personal
tiene una vida útil. En lo que concierne en las indicaciones, instrucciones o procedimientos para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección personal, se deben seguir los siguientes puntos. El punto número A nos dice que debe basarse en la información proporcionada por el proveedor, distribuidor, fabricante del equipo o patrón. Como punto B, se debe contar con instrucciones para verificar su correcto funcionamiento. Como punto C, se deben identificar las limitaciones del equipo de protección personal y la capacidad o grado de protección que éste te puede ofrecer. Como punto D, nos dice que incluir la información que describa en qué condiciones no proporciona protección el equipo de protección personal. Bueno, en el punto E nos dice que debemos considerar el tiempo de vida útil que el fabricante recomienda y las fallas o deterioros posibles. El punto F nos dice que debemos considerar las medidas técnicas para minimizar los efectos que generen o produzcan una reacción adversa en el trabajador. El punto G nos dice que debemos incluir las acciones que se deben realizar antes, durante y después de su uso para comprobar su protección. Punto H, debemos indicar al trabajador cuando éste esté en contacto con agentes infecciosos. El equipo de protección personal debe ser exclusivo para. Como punto I, debemos establecer un procedimiento para la descontaminación o desinfección del equipo de protección personal después de cada jornada de uso. Punto J, debemos prever si el equipo de protección personal se limpia en el centro de trabajo, ya sea por el trabajador, usuario o por alguna otra persona designada por el patrón. El punto K nos dice que debemos establecer el mecanismo a seguir para reemplazarse o repararse inmediatamente en caso de que éste falle. El punto L nos dice que debemos indicar el reemplazo en sus partes dañadas. Debe realizarse con refacciones de acuerdo a las recomendaciones. O sea, esto no debemos usar otras refacciones que no nos recomiende el proveedor. Como punto M, debemos precisar lugares y formas de almacenar en recipientes o contenedores especiales dicho equipo de protección personal. Y por último, como punto N, debemos establecer las medidas de seguridad para tratarlo como residuo sólido de conformidad con un procedimiento que para tal efecto se establezca cuando quede contaminado o se determine que ya no cumple con su función de protección. Esto se refiere al proceso de desecho del equipo de protección personal que se debe hacer. Unidades de verificación. De acuerdo con el 8.1, el patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento, para verificar el grado de cumplimiento de la presente norma. 8.2. Las unidades de verificación contratadas a petición de parte deben verificar el grado de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de evaluación de la conformidad. 8.3. Las unidades de verificación deben entregar al patrón el dictamen de verificación favorable cuando se hayan cubierto los requerimientos de la presente norma. Y por último, en el 8.4, la vigencia del dictamen de verificación, cuando éste sea favorable, será de 2 años, siempre y cuando no sean modificadas las condiciones que sirvieron para su emisión.
Adicionalmente, para consultar las unidades de verificación acreditadas, se puede consultar de las siguientes ligas. Tenemos organismos privados de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pues aquí nos vienen las unidades de verificación y vienen clasificadas en el tipo A, tipo B y tipo C. Además, tenemos otra liga, que es la siguiente, que es para consultar aquellos organismos que están acreditados. Y pues bueno, aquí nos arroja esta página, que es el módulo para la aprobación, evaluación y seguimiento de organismos privados. En entidad federativa, nosotros vamos a poder ver que aquí arroja aquellas entidades federativas, ya sea México, Campeche, etc. Le vamos a poner en todas. En el tipo de organismo, vamos a ponerle tipo de organismo B, ya que son aquellos que involucra el diseño, manufactura. El nombre del organismo lo vamos a dejar en blanco, no vamos a poner nada ahí. En el tipo de norma vamos a poner normas de seguridad y en la norma oficial mexicana nos van a arrojar aquellas normas de seguridad que pues nos puede interesar. En este caso le vamos a poner todas para tener más opciones. Después de aquí vamos a darle en buscar. Y pues como pueden ver ya nos sale más información de los tipos de organismos que están acreditados. Nos sale que su unidad de verificación es tipo B, ya que nosotros seleccionamos que era ese tipo de organismo el que queríamos consultar. Nos aparece el nombre, por ejemplo, nos sale que la Comisión Federal de Electricidad y nos sale Petróleos Mexicanos también. Nos aparece como tal el domicilio, el alcance de las normas que ellos tienen, aquellos organismos privados. Nos sale su vigencia, aquí se puede ver que tienen una vigencia indefinida, también nos sale que su estatus es activo y en consultar nos aparecen unas flechitas. Nosotros si queremos consultar más información le damos clic aquí y ya nos aparece la información del organismo privado. Nos arroja aquellos datos generales del solicitante, los datos de localización del organismo privado, el responsable del organismo, el personal y experto en los procesos de evaluación, también las normas oficiales mexicanas en las que se encuentra activo este organismo privado y por último también nos aparecen los datos del representante legal. Y pues espero que les sirva de algo. Ese es un pequeño tip que pueden consultar para verificar aquellas unidades de verificación que se encuentren aprobadas. El procedimiento para la evaluación de la conformidad es el siguiente. Como primer paso, en este procedimiento de evaluación de la conformidad se debe aplicar visitas de inspección desarrolladas por la autoridad laboral y para las visitas de verificación que realicen las unidades de verificación. Para el siguiente paso debemos evaluar la conformidad de la presente norma. Esta podrá ser realizada a petición de la parte interesada. Puede ser también por las unidades de verificación acreditadas por la entidad de acreditación y aprobadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El siguiente paso es obtener el directorio vigente de las unidades de verificación que están aprobadas ante la dependencia y pueden extender el dictamen de conformidad con esta norma oficial mexicana. Pues Dani, para esto puedes ingresar a la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social vía internet en la dirección www.stps.gov.mx y el siguiente paso, el cuarto paso es en donde el interesado que obtuvo la evaluación de la conformidad con esta norma a través de una unidad de verificación debe conservar el dictamen correspondiente y tenerlo a disposición de la autoridad del trabajo cuando ésta lo solicite. Y pues bueno, el último que son los aspectos a verificar en la evaluación de la conformidad. Estos aspectos son ni más ni menos que todos los ejemplos que te mostramos anteriormente, ya que todos estos documentos avalan de que tú cumpliste como patrón, cumpliste con los criterios que te pide para certificarte en la norma. Así es que espero ya hayan puesto atención en los ejemplos que explicamos, ya que estos son muy importantes.
Estos nos van a ayudar a la acreditación de la norma. Actividad número 2. Esta actividad consiste en realizar un documento de entrega de protección personal para un carpintero, tomando como referencia el ejemplo número 3 de las obligaciones del patrón. Después deberá realizar un tríptico de los riesgos laborales de los carpinteros, tomando como referencia el ejemplo número 4. Y finalmente deberá subir las evidencias de dicho formato en PDF a la asignación correspondiente en el canal de Telegram. Como tercera actividad, deberá realizar una lista de verificación del equipo de protección personal en Excel, enfocada en el área del ensamblado de motores, utilizando el formato del ejemplo número 9. Deberá subir la evidencia al canal de Teams en la asignación correspondiente. Como cuarta actividad, deberá realizar un dibujo a color de una señal de obligación de uso de equipo de protección personal. Esta puede ser la que tú elijas. Deberá subir una imagen de evidencia al canal de Teams en la asignación correspondiente. Como quinta actividad, deberás realizar el cuestionario que viene en la siguiente liga de forms. Una vez terminado, deberá realizar una captura de pantalla de entregado y subirla posteriormente a la asignación correspondiente. La vigilancia del cumplimiento de esta norma oficial mexicana corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. A continuación se muestran las referencias bibliográficas de esta norma. Evaluación final. Ha llegado el momento de realizar la prueba final en la que deberás poner en práctica tus conocimientos adquiridos a lo largo de este curso por medio del siguiente examen, el cual se encuentra de manera completa en la asignación de la evaluación de Teams. Buena suerte. La NOM 017 STPS cuenta con una actualización, pero esta aún no ha sido aprobada. Esta es la PROINOM 017 STPS del 2017. Por motivos ajenos a mí, pues no sé el motivo de por el cual aún no ha sido aprobada, pero en esta vienen algunos cambios, como por ejemplo en el objetivo. El objetivo cambia de perspectiva en relación con la norma anterior. El campo de aplicación pues es el mismo, sigue siendo el mismo. En las referencias únicamente se centran en las primeras NOM de la edición del 2008. En las definiciones únicamente se agrega el término de secretaría. En el punto 5 de las obligaciones del patrón se agregan 3 subpuntos en comparación con la edición de la norma anterior. En el punto 6 de las obligaciones del empleado, el título es cambiado y se agregan complementos para cada subpunto. En el punto 7 de indicaciones, instrucciones y procedimientos, se amplían los subpuntos con información más específica, pero prácticamente es la misma que la versión anterior, solo que más detallada. En el punto 8 de unidades de verificación
es lo mismo, es la misma información, solo que más detallada también. En el punto 9 de procedimiento para evaluación de la conformidad, se agrega una tabla en el subpunto 9.4 para determinar la cantidad de trabajadores a entrevistar. En el punto 10 de vigilancia, pues es la misma información de la versión de la norma anterior. En el punto 11 de bibliografía, la información fue extraída de departamentos de seguridad y revistas de origen extranjero, ya no se basó en normas oficiales mexicanas. En el punto 12, concordancia con normas internacionales, pues se anexan las mismas guías de referencia que se encuentran en la versión anterior. Y pues bueno, estas son haciendo una comparativa, estas son todas las mejoras que se vieron en cada subpunto de la norma vigente, que es la 2008, con la actualización que es la STP, la NOM 017 STPS 2017, que aún no ha sido aprobada. Felicidades, has llegado a la conclusión del curso de la NOM 017 STPS 2008. Espero que haya sido de tu agrado, agradecemos de antemano tu participación y esperamos que te hayas empapado de muchos conocimientos y que te hayas tenido claro sobre las obligaciones del patrón, de los trabajadores, así como aquellas indicaciones, requerimientos sobre el uso de equipo de protección personal y que te abone a lo largo del tiempo, ya sea en tu trabajo, en la escuela, y que puedas seguir viendo la norma, las actualizaciones, para que tengas esa actualización previa de tus conocimientos. Nuevamente, te vuelvo a agradecer tu participación y esperamos que hayamos cumplido tus expectativas con el curso de seguridad. Muchas gracias.